Bienvenidos a Humanidades por un Humano, un espacio donde la filosofía, la historia y la sociología nos hacen comprender la vida cotidiana. Aquí te invitamos a saber, a pensar, sentir y reflexionar porque las humanidades, además de estar en los libros, también están en nosotros. Esto es Humanidades por un Humano y les dejo ahora con su creador, Francisco Alonso. Por severo que sea un padre juzgando a su hijo, nunca es tan severo como un hijo juzgando a su padre. Enrique Jardiel Poncela, escritor español. ¿Cuándo fue la última vez que tu hijo te llamó sin necesitar nada? ¿Cuándo fue la última vez que te miró como antes? ¿Cuándo fue la última vez que te dijo te quiero sin que tú lo dijeras primero? Si estás escuchando esto, probablemente sabes exactamente de qué estoy hablando. Hoy, en nuestro canal, hablaremos del SAP, el síndrome de alienación parental, de cómo afecta psicológicamente a padres e hijos, la relación entre ellos y la maldad, mejor dicho, la enfermedad que hay al otro lado de la barrera. Y digo enfermedad porque no concibo que un padre o una madre sea tan malvado como para destrozar la vida de un hijo, ya sea querido o no. No puede existir tanta maldad. Por eso prefiero creer que tienen una enfermedad mental, con todo el respeto que merecen el resto de enfermos mentales. Esto es un espacio para padres que quieren a sus hijos con toda su alma y que, sin embargo, los están perdiendo poco a poco. No porque sean malos padres, no porque hayan fallado, sino porque hay alguien trabajando activamente para que ese hijo les deje de ver como lo que son, buenos padres. Este no es un programa de quejas, no es un ataque a nadie, y desde el principio quiero dejar algo muy claro. Los padres y madres de los que vamos a hablar hoy son una minoría. La mayoría de las familias separadas sacan lo mejor de sí mismas por el bien de sus hijos, pero esta minoría existe, hace un daño enorme y merece ser denunciada. Vamos a explicar qué es la alienación parental y qué dicen los expertos. Vamos a ver las tácticas que se usan para destruir el vínculo entre un progenitor y su hijo y los errores que cometemos nosotros, los progenitores olvidados, sin darnos cuenta. Vamos a escuchar las voces de padres que lo están viviendo y las de hijos que lo vivieron hace años. Y vamos a terminar con algo que a veces cuesta encontrar cuando estás en medio de todo esto. Esperanza. Una esperanza real, mostrada en primera persona, de hijos que de adultos volvieron. Porque vuelven. No siempre, no todos, es verdad, pero vuelven más de lo que el miedo nos deja creer. Si ahora mismo estás en ese momento en que dudas de si tiene sentido seguir luchando, quédate. Esto es para ti. Antes de continuar, quiero aclarar que los hombres han tenido que luchar recientemente para que se les reconozca el papel de cuidador que la mujer ha obtenido sin esfuerzo y dejar de ser vistos como simples cajeros automáticos. Siempre se ha presupuesto que la madre es una buena madre y el padre un juerguista despreocupado de la educación de sus hijos. Desde hace poco, el padre, que es consecuente con su estado, ha luchado para conseguir una custodia compartida que le permitiera cuidar y educar a sus hijos en las mismas condiciones que las madres. Y digo recientemente porque fue a partir de 2005 que la custodia compartida se empezó a considerar en mi país, España. El empujón definitivo fue la sentencia del Tribunal Supremo de 2013, que declaraba la custodia compartida como la opción normal y deseable y no como algo extraordinario, siempre que beneficie al menor, claro está. Pero lo que puede ser bueno para el menor puede convertirse en un infierno, tanto para él como para el padre. Usar al hijo para hundir al padre es la táctica preferida del progenitor alienador. Y la denuncia es papel mojado ante la ley, ya que el movimiento feminista, que desea vengarse de una cultura patriarcal impuesta desde la Iglesia desde hace siglos, invoca el victimismo en un solo sentido. Ser padre es antónimo, hoy día, de víctima.
Dado que el SAP no está tipificado como delito, muchas denuncias caen en saco roto. Y por supuesto, no hay estadísticas. Muchos padres o madres sienten que hay alienación, pero los peritos determinan que el rechazo del hijo se debe a otras causas. Pero no solo las madres alienan a sus hijos, aunque sí son las únicas que se libran socialmente de su delito. Hay padres que también alienan a sus hijos por los mismos motivos. Sea masculino o femenino, el progenitor alienador es un ser miserable, cobarde e inhumano. La verdadera víctima, sin que ella sepa que es así, es el menor. Este episodio está dividido en 4 bloques. En cada uno de ellos se mencionará a un experto en el problema a tratar. Así que ponte cómodo y presta atención, porque lo que vamos a hablar aquí te interesa. En este primer bloque hablaremos sobre qué es la alienación parental. La alienación parental es cuando un progenitor consciente o inconscientemente manipula a un hijo para que rechace al otro. No es una discusión de pareja, es usar a un hijo como arma arrojadiza. Pero, ¿qué es exactamente la alienación parental? Pues bien, es el proceso por el que un progenitor, consciente o inconscientemente, manipula a un hijo para que rechace, tema o desprecie al otro progenitor. No estamos hablando de una discusión puntual, estamos hablando de un patrón sostenido en el tiempo, con un objetivo claro: romper el vínculo entre ese hijo y el otro progenitor. El término lo acuñó el psiquiatra americano Richard Gardner en los años 80. Y desde entonces ha generado debate. Hay quien lo cuestiona como concepto, hay quien lo defiende con datos. Pero más allá del debate académico, hay algo que no se puede discutir. Miles de progenitores en todo el mundo están viviendo exactamente esto, y sus hijos están pagando las consecuencias. ¿Cómo puede un padre o una madre actuar así? Te preguntas día sí y día también. Los psicólogos coinciden en la infelicidad del maltratador, que hace suyo el refrán: mal de muchos, consuelo de tontos. El supuesto maltrato que cree recibir el progenitor alienador del alienado es trasladado al hijo, y por ello buscan venganza que se vuelve obsesiva con el tiempo. La alienación parental no daña solo al progenitor que la sufre, daña profundamente al hijo, un niño que aprende a odiar a uno de sus progenitores sin motivo real, está aprendiendo a negar una parte de sí mismo, está creciendo sobre una mentira. Un niño que es la pelota en un partido de tenis que solo puede tener un vencedor. Un niño que rechaza sin saber por qué, solo porque se ha creído lo que la otra parte le dice y obedece porque no tiene armas para cuestionarse nada. Y es fácil, para la parte alienadora, convencer al hijo de que el que pone normas es el demonio y él, que decide no educar en valores a su hijo, es su ángel de la guarda. ¿Ves lo bueno que soy contigo dejándote jugar a la consola todo lo que quieras? No como tu padre o tu madre, que te obliga a hacer deberes y te hace poner la mesa. ¿Cómo se reconoce a un niño alienado? Hay señales concretas que los expertos identifican de forma consistente. No hace falta que estén todas presentes, con varias de ellas ya hay motivo para preocuparse. El hijo rechaza al progenitor alienado sin poder explicar por qué, o con explicaciones que no se sostienen. Repite frases o argumentos que claramente no son suyos, que suenan a adulto, no a niño. No puede decir nada positivo del progenitor alienado sin sentir culpa o sin corregirse inmediatamente.
Apoya al progenitor alienador de forma incondicional, sin matices. Se comporta de forma radicalmente distinta según con quién está, y extiende el rechazo al entorno del progenitor alienado, abuelos, tíos, nuevas parejas. Si mientras escuchas esto, estás asintiendo, si estás pensando, esto es exactamente lo que vivo yo, lo que sientes es real. No estás exagerando, no estás loco. No todo conflicto entre un hijo y un padre es alienación parental, pero la alienación parental tiene un patrón específico, y ese patrón es lo que lo distingue de un conflicto normal. Llevamos un rato hablando de lo que es la alienación parental, pero hay preguntas que todo padre en esta situación se hace y que merecen una respuesta directa. José Manuel Aguilar es psicólogo forense español y autor del primer libro en castellano sobre este tema, publicado en 2004. Y cuando digo el primer libro en castellano es en todo el mundo, no en España. Lleva más de 20 años estudiando y documentando la alienación parental en España, pero también ha ayudado en otros países, sobre todo de Sudamérica. Tras 20 años de trabajo clínico, él responde mejor que nadie. Porque, por ejemplo, nos hacemos la pregunta, ¿por qué un padre o una madre llega a hacer algo así? ¿Qué les mueve? Pues bien, Aguilar nos responde que lo que fundamentalmente mueve a estos progenitores son sus propios miedos. El miedo a perder los referentes fundamentales en la vida de sus hijos, y ese miedo se convierte en una lucha denodada por no perder su posición de preeminencia en la relación con ellos. Es decir, no es maldad pura, es miedo que se convierte en obsesión. ¿Y por qué el sistema no protege al padre alienado? Según Aguilar, el varón siempre tiene que estar demostrando. Si se enfrenta a cualquier situación en la que se pone en entredicho su relación con sus hijos, se lo va a tener que pagar todo, mientras la otra parte tiene 1000 recursos que en realidad están pagados con fondos públicos, puestos a su disposición. ¿Y qué le pasa a un padre que se queda atrapado en el conflicto y no puede salir de él? En cuanto un padre se queda fijo en la ruptura, empieza la patología, empieza la enfermedad, y deja de estar en las mejores condiciones para apoyar y seguir ayudando a sus hijos, nos dice Aguilar. ¿Y cuál es el error más grave que comete un padre alienado? Pues bien, Aguilar nos comenta que el error fundamental es olvidarse de que por encima de todo se es padre. Muchos padres generan su vida siempre alrededor del conflicto, y eso les impide ser lo que sus hijos más necesitan. Entonces, ¿cuál es el mensaje más importante? Aguilar nos deja una frase para pensar. Padres felices, niños felices. Padres tristes, niños tristes. Simple, pero profunda. 4 palabras que lo resumen todo. No se trata de ganar el conflicto, se trata de construir una vida, porque solo desde ahí puedes seguir siendo el padre que tu hijo necesita. Podemos resumir las palabras de Aguilar diciendo que lo primero tras una separación es construir una nueva vida, no trasladar el conflicto a los hijos, evitar los juzgados en la medida de lo posible y por encima de todo intentar ser felices, ya no por ti, sino por ellos. Si desean conocer la opinión de este experto, abajo en la descripción del episodio tendrán unos links de YouTube donde pueden ver entrevistas hechas a él por APFS, es decir, la Asociación de Padres de Familia Separados de España. Les aconsejo que lo miren porque es muy didáctico.
En este bloque 2 hablamos de las tácticas del alienador y los errores que cometemos los alienados. Si en el bloque anterior hablábamos de qué es la alienación parental, ahora vamos a hablar de cómo funciona por dentro, de las tácticas concretas que se usan para destruir el vínculo entre un progenitor y su hijo, y de algo igual de importante, los errores que cometemos nosotros mismos sin darnos cuenta, con la mejor intención del mundo. No las voy a presentar como si fueran un manual de villanos. En muchos casos, quien las usa ni siquiera es consciente de que las está usando. El daño no siempre viene de la maldad, a veces viene del dolor, de la rabia no resuelta, de no saber separar la relación de pareja de la relación con los hijos. Pero el efecto sobre el hijo es el mismo, sea consciente o no. La primera táctica que utilizan es hablar mal del otro progenitor de forma sistemática. No estamos hablando de un comentario suelto en un mal día. Estamos hablando de un goteo constante. Frases como tu padre no te quiere de verdad, tu madre solo piensa en ella, si dependiera de él no tendrías nada, por no hablar de los insultos. Repetidos estos en el tiempo y las frases, esas frases se convierten en la verdad del hijo. No porque sean ciertas, sino porque vienen de la persona en la que más confía, que es su padre o su madre. La segunda táctica es la de interceptar la comunicación. No pasar las llamadas. Estar presente cuando el hijo habla con el otro progenitor para que no pueda hablar libremente. Leer sus mensajes. Crear situaciones justo en el momento del intercambio para que el hijo llegue tenso o tarde. Todo lo que dificulte el contacto directo entre el hijo y el progenitor alienado es una forma de control y coacción. La tercera táctica es convertir al hijo en confidente. Contarle al hijo detalles de la separación que no le corresponden. Hacerle partícipe de los problemas económicos, legales o emocionales. Convertirle en el apoyo emocional del progenitor alienador. Eso invierte los roles. El hijo deja de ser hijo para convertirse en cuidador y aprende que querer al otro progenitor es una traición. La cuarta táctica es recompensar el rechazo y castigar el afecto. Cuando el hijo vuelve de casa del progenitor alienado, contento, hay frialdad o reproches por parte del manipulador. Cuando vuelve enfadado o con quejas, hay atención y cariño. El hijo aprende rápido, sin que nadie se lo diga explícitamente, entiende qué comportamiento le da amor y qué comportamiento se lo quita. La quinta táctica: crear falsas narrativas. Historias sobre el pasado que el hijo no vivió o no recuerda. Por ejemplo, decirle: tu padre nos abandonó, tu madre te tenía abandonado mientras salía. El hijo no tiene forma de contrastar esas historias y las integra como propias. La sexta táctica: usar los intercambios como campo de batalla. Los momentos de recogida y entrega se convierten en escenarios de tensión, retrasos, discusiones delante del hijo, comentarios envenenados justo antes de que el hijo se vaya con el otro progenitor. El hijo llega a cada intercambio con el estómago encogido, condicionado antes de que empiece el tiempo con el progenitor alienado. La doctora Arantxa Coca lleva más de 25 años sentada enfrente de familias rotas. Es psicóloga especialista
en alienación parental, investigadora y autora de varios libros sobre el tema, entre ellos Hijos alienados, cómo actuar cuando tu hijo ha sido manipulado. Lo que ha visto en esta consulta o en su consulta responde a preguntas que muchos de vosotros lleváis tiempo haciéndoos. Como por ejemplo, ¿cuándo empieza realmente la alienación parental? ¿Solo ocurre en familias separadas? Dentro de una familia unida, dice Arantxa Coca, ya podríamos detectar que un progenitor hace de poli bueno y el otro parece que sea el poli malo. A veces los dos padres o madres luchan un poco por tener el poder y la mayor influencia sobre los hijos. Es decir, la separación no crea el problema, pero sí lo acelera y también lo magnifica. ¿Y qué ocurre cuando la separación es conflictiva? Se coloca a los hijos en medio y se usan como moneda de cambio. Eso existe ahora y ha existido siempre. Hay dos bandos y hay que posicionarse. Pero yo, dice la doctora Coca, yo siempre digo, hay otro tercer bando que son los hijos. Entonces, ¿es la alienación parental un problema del padre o de la madre que la sufre? Cuando hablamos de la alienación parental, muchos profesionales no lo definimos como una forma de maltrato al progenitor. Es una forma de maltrato al hijo. Con lo cual salimos de la dualidad padre-madre y nos centramos exclusivamente en qué está pasando en el hijo y qué repercusiones va a tener eso. Por eso nos hacemos otra pregunta. ¿Tiene secuelas ese maltrato en el hijo entonces? Arantxa Coca nos responde que sí, realmente hay secuelas. A veces son a corto plazo, pero no siempre. Muchas veces las encontramos a largo plazo. Sean que los tengan ahora o más tarde, les deja una huella importante y van a necesitar ayuda psicológica seguro. ¿Por qué el progenitor alienador no ve el daño que hace? Arantxa Coca nos responde que estos padres y madres están metidos en su propio conflicto, en su propia herida, que no pueden distinguir su mundo del mundo del hijo. Hay una identificación total y creen que lo que están viviendo ellos lo está viviendo el hijo. No lo ven como un ente diferente, con otro tipo de conflictos, y cuando hacen ese todo, no toman distancia y no se dan cuenta de lo que están produciendo. Pregunto yo, ¿cómo se detecta esa identificación desde fuera? Y Arantxa Coca nos responde, hay una identidad compartida, hablan en plural, nos dejaste, a mamá y a mí. ¿Os dejé? ¿A quiénes? Pero si yo solo en todo caso he dejado mi relación de pareja, pero parece que el divorcio sea conjunto. ¿Y qué hace el progenitor alienado cuando ha perdido la autoridad? Cuando tienes un hijo manipulado, nos responde, en contra, lo primero que pierdes es la autoridad. Entonces, ¿qué te queda? Un hilo de vínculo, un hilo de cariño, un hilito, que si se rompe entonces ya no queda nada. Si aún hay ese hilo, cultívalo. Olvídate de actuar como padre o madre. Tienes que tratar la relación con este hijo gravemente afectado de otra manera. Es decir, cambia el chip. Ya no tienes ese hijo. Te lo han cambiado. No va a volver. Tienes que fabricar una relación nueva, desde cero, con tu hijo, fundamentada sobre una base de amistad cariñosa. Un caso de alienación parental no es un caso normal, es un caso extraordinario y requiere de pautas y de consejos también extraordinarios. Lo que Coca nos dice, en definitiva, es que la batalla no se gana con autoridad, sino con presencia, no con normas, sino con vínculo. Y eso requiere una paciencia y una generosidad que pocos padres tienen, pero que los que la tienen ganan. A este sentido,
igual que con el experto anterior, abajo en la descripción tienen la entrevista con Arantxa Coca. Pero hay un debate, si se han dado cuenta, que podemos ver entre los dos expertos. El debate son límites o vínculo. Una vez oídos a los dos expertos, podemos concluir que sus versiones de cómo debemos tratar a nuestros hijos alienados son aparentemente opuestas. Por un lado, Aguilar nos insta a seguir siendo educadores, mientras que Coca propone una relación amistosa. Te preguntarás entonces, ¿qué hago? No hay un consenso científico claro que declare ganador a uno de los dos enfoques. La mayoría de psicólogos especializados en alta conflictividad familiar coinciden en que la respuesta depende del grado de alienación. En alienación leve o moderada, mantener el rol parental con límites claros funciona bien. En alienación severa, donde el rechazo es total, forzar los límites puede romper definitivamente ese vínculo, ese hilito del que nos hablaba Coca, y ahí la prioridad es el contacto emocional antes que la norma. En España, el referente más claro de esta posición intermedia es Ignacio Bolaños, psicólogo y mediador familiar. A nivel internacional, Joan Kelly y Janet Johnston, dos psicólogas americanas que llevan décadas investigando el conflicto parental, defienden exactamente este enfoque. Su tesis es que el tratamiento debe adaptarse al grado de alienación. En casos leves, mediación y orientación parental. En casos moderados, terapia de reunificación. En casos graves, intervención judicial combinada con terapia intensiva. No son enfoques opuestos, son enfoques para momentos distintos del proceso. Primero vínculo, luego límites. Sin relación no hay autoridad, pero sin autoridad no hay relación real. El mensaje para el oyente es claro: no existe una receta universal. Lo que sí existe es la necesidad de buscar un profesional especializado que evalúe tu caso concreto. Vamos ahora a hacernos un poco de autocrítica. Los errores que cometemos nosotros, los padres alienados. Ahora viene la parte que quizás es la más difícil de escuchar, porque hasta ahora hemos hablado de lo que hace el otro. Ahora vamos a hablar de lo que hacemos nosotros. No por maldad, no por falta de amor, sino porque estamos agotados, asustados y desesperados. Y porque nadie nos ha enseñado a gestionar algo tan brutal como ver cómo pierdes a tu hijo sin poder hacer nada. El primer error es hablar mal del otro progenitor delante del hijo. Es el más común y el más dañino. Pero cuando hablamos mal delante del hijo, le estamos pidiendo que tome partido. Y un hijo no puede tomar partido entre sus padres sin romperse por dentro. La alternativa, sustituir tu madre es una manipuladora por entiendo que eso te ha confundido y yo estoy aquí para lo que necesites. El segundo error es compensar con regalos o permisos. Queremos que el tiempo con nosotros, el tiempo que pasa nuestro hijo con nosotros, sea agradable para que quiera volver. Es comprensible, pero el hijo aprende a manipular, pierde el referente de autoridad y en el fondo nos respeta menos. El tercer error, interrogar al hijo sobre lo que pasa en casa del otro progenitor. El hijo lo siente como una presión, aprende a mentir o a callarse para no meterse en problemas. Este es otro síntoma que a menudo vemos en nuestro hijo, sus continuas mentiras. Pero no es maldad, es supervivencia. El cuarto error es reaccionar emocionalmente delante del hijo. Nuestro hijo carga con una culpa que no le corresponde y aprende que sus palabras tienen el poder de hacernos daño.
Eso es demasiado peso para un niño o un adolescente. El quinto error es buscar que el hijo tome partido, a veces de forma directa, a veces de forma indirecta, suspirando, poniendo caras, haciendo comentarios velados. El efecto es el mismo que el del alienador, aunque la intención sea completamente distinta. Pero aún así nos ponemos al mismo nivel de aquel al que criticamos. El sexto error, rendirse o distanciarse. Es el más dañino de todos. El padre se aleja con la mejor intención, pero el hijo lo interpreta como un abandono. Seguir estando, aunque duela, aunque parezca que no sirve de nada, es lo único que no podemos dejar de hacer. Ninguno de estos errores nos convierte en malos padres. Nos convierten en padres humanos, agotados, desesperados, que hacen todo lo que pueden en una situación para la que nadie nos ha preparado. La diferencia está en reconocerlos y en corregirlos uno a uno con paciencia. Empezamos ahora el tercer bloque con vivencias reales, noticias y casos. Pero antes de ir a todos estos casos reales, quiero hablar de lo que dicen los expertos y de lo que sabemos que ocurre. Pero la alienación parental no vive en los libros, vive en un salón de casa un domingo por la tarde, cuando tu hijo no te coge el teléfono. Vive en un partido de fútbol donde miras las gradas y sabes que el otro progenitor nunca va a aparecer. Vive en un mensaje de tu hijo que no suena a él, que suena a las palabras de otro adulto medidas en la boca de un niño. Antes de escuchar los testimonios de los padres que están viviendo esto ahora mismo, quiero traer la voz de alguien que lo vio desde dentro y decidió escribir sobre ello. Carmen Serrano es una escritora española y autora del libro Me ha dicho mamá que no me quieres, un ensayo publicado en 2012 que generó un debate enorme. No es psicóloga ni investigadora, es una mujer que observó de cerca la realidad de los padres separados y decidió contarla sin rodeos. Al igual que con los dos anteriores, haremos preguntas y Carmen Serrano, a partir de una entrevista publicada en YouTube, nos responderá. La primera pregunta es: ¿puede una madre negar a sus hijos el padre que eligió para tenerlos? Esa es su pregunta, sin rodeos, sin eufemismos. Una pregunta que muchos padres llevan años haciéndose sin atreverse a formularla así. Carmen Serrano la pregunta así, directamente. ¿Puede una madre negar a sus hijos el padre que escogió? La pregunta que hago yo, o que yo me hago y que Carmen Serrano nos responderá, es: ¿qué daño real produce privar a un niño de su padre? Carmen Serrano nos responde: no sentirse querido por los que un día decidieron traernos a este mundo es lo que más dolor y desequilibrios emocionales causa en los niños. No la pobreza, no las dificultades materiales, no sentirse querido por sus padres. ¿Y qué responsabilidad tienen los padres que usan a sus hijos? Los niños, nos dice Serrano, no son moneda de cambio de nada. En todo caso, la moneda con la que hay que pagarles es con el amor que se siente hacia ellos. Tener hijos no es una obligación. Ser padres sí lo es. Si habéis traído hijos a este mundo, claro está. Entonces, ¿sirve de algo ir al juzgado? Serrano nos responde
que no entras a una sala judicial siendo progenitor y sales convertido en el padre que los hijos necesitan, quieren y admiran. Eso hay que ganárselo. Cualquiera que abuse de su poder bajo el amparo de una ley debe saber que las leyes cambian. Pero lo que nunca debe cambiar es el respeto a los demás. Esa sí que es la ley inamovible de todos los tiempos. Entonces, ¿qué le diría a los padres que siguen luchando? Serrano les diría que el título de padre y madre para quien se lo gane y se lo merezca, no para quien lo reclame, no para quien lo exija, para quien se lo gane, cada día, con presencia, con coherencia, con amor que no pone condiciones. Eso es exactamente lo que estáis haciendo vosotros. Y hay una frase más de Serrano que merece quedarse en el aire. Los niños no vienen a este mundo para cumplir nuestros sueños. Estamos obligados a intentar ayudarles para que ellos cumplan los suyos. Y ahora sí, vamos a uno de los momentos que pueden ser más duros para los padres alienados o para los padres que tienen hijos alienados. Los testimonios que vienen a continuación son reales. Algunos nombres han sido cambiados para proteger a las familias, pero las situaciones, las palabras, el dolor, todo eso es exactamente narrado como nos ha llegado, y nos ha llegado por escrito, de personas cercanas a mí, personas que actualmente están viviendo esa situación y que se ven desesperadas, porque la justicia no les acompaña, la sociedad tampoco les acompaña, nadie hace nada para devolverles a ese hijo que han perdido o que están perdiendo. Vamos con Sergio, 50 años. Sergio nos escribe esto. Me empecé a dar cuenta cuando mi hijo, con 4 años, me dijo que no quería ir a la extraescolar que lo llevaba porque su madre no le apuntaría a una extraescolar hasta que yo no lo borrase de la mía. En ese momento supe que algo no iba bien. Cuando conocí a mi actual mujer, un día descubrí a mi hijo tirando coches de juguete contra la pared del comedor de su casa. Cuando le pregunté qué hacía, me respondió que su madre le había dicho que se portara mal con mi mujer. Mi primer error fue hablar con la madre y reprocharle lo que le decía a mi hijo. A partir de ese momento, mi hijo dejó de hablar conmigo. A día de hoy, una conversación con él por teléfono no dura más de 3 minutos y únicamente tengo monosílabos por su parte. Si le pongo deberes o le bloqueo el móvil por jugar mucho, me llama dictador, mismo calificativo que usa la madre cuando no acepta mis condiciones en algo. No solo no me agradece nada de lo que hago por él, sino que premia a su madre por no hacer nada. Lunes, martes, miércoles y jueves son un infierno. El viernes mi hijo empieza a ser él, hasta que lo llama la madre y descubre que va a hacer alguna actividad conmigo. Si no fuera por mi actual mujer y los libros leídos sobre alienación parental, hace mucho que habría tirado la toalla. Pero sigo aquí, sigo luchando y no me rindo. Si pudiera dar un consejo, diría a los padres que están en mi situación que tengan paciencia, que los niños crecen y no son tontos. Y por supuesto que busquen ayuda. No están solos. Sergio vive a día de hoy un calvario. Sigue luchando, a pesar de plantearse una y otra vez tirar la toalla. Pero no lo hace porque, como después escucharán, tarde o temprano todo sale a la luz. Vayamos ahora al testimonio de Edurne, de 49 años, que nos escribe esto. Antes del infierno que vivo,
Éramos una familia normal. O eso creo. Incluso diría que feliz. Yo me volví a casar con mi actual marido, que tiene 2 hijos de una relación anterior. Mi hija y su hijo pequeño tienen más o menos la misma edad, y se llevaban muy bien. Salvo algunas perrerías que hacía la ex de mi marido, que usaba a las niñas para crear conflicto entre nosotros, todo iba bien. Hoy miro las fotos de aquellos años y no puedo evitar llorar. Mi hija parecía tan feliz estando con nosotros. Como buena madre en casa teníamos normas. Imagino que la rebeldía sin causa adolescente y la falta de normas en casa del padre provocaron que mi hija se fuera distanciando poco a poco de mí, de nosotros. La ruptura de su padre con su pareja fue la gota que colmó el vaso. A partir de ese momento mi hija dejó de venir a casa. Yo no sabía por qué de aquella decisión y cuando le preguntaba se ponía a la defensiva y me tiraba en cara cosas que no creo que vinieran de ella, como que mi puesto de trabajo se lo debía a su padre. Otras veces oía de su boca que no quería verme ni hablar por teléfono. No hay gestión para eso. Siempre va contigo esa tristeza inexplicable. Esa tristeza al ver su cara de enfado cuando está conmigo, con mi familia. Entonces no dejas de pensar en qué has hecho o en qué podrías haber hecho para que fuera feliz y que no se hubiera ido, para cambiar las cosas. Lo intentas, pero no puedes arreglar la situación con un hijo si ese hijo está cerrado en banda. Me digo a mí misma que debería haberla escuchado más, abrazarla más aún, mimarla mucho. Ahora lo echo mucho de menos. He buscado ayuda profesional para aprender a gestionar toda esta tristeza que me invade, mis autorreproches, su ausencia, pero ella no ha vuelto. Estoy en un punto como de duelo. Ahora mismo estoy inmersa en un litigio con su padre por la custodia. Mi hija quiere vivir con su padre, borrarme de su vida, y no han dudado en mentir en la demanda para conseguirlo. Y no son mentiras banales, son mentiras que podrían llevarme a la cárcel. ¿Cómo gestiona una madre eso? Una madre que lo ha dado todo por su hija, para que fuera feliz, para que fuera una buena persona, con un futuro prometedor. Pero sus fotos, sus recuerdos, saber que hice lo mejor que sabía y que di, y todavía doy, todo lo que tengo por ella, me hace seguir adelante. No me permito a mí misma rendirme. No quiero. No puedo, como madre. Y como madre que está pasando un duelo, que se me antoja eterno, les diría a aquellos que están en mi misma situación que no se rindan, porque al final la vida todo lo pone en su sitio y que siempre hay esperanza, que se acojan a ella, a la esperanza. Sin palabras, quiero dedicar unos minutos a algo que aparece en casi todos los testimonios, la experiencia con los juzgados, los psicólogos forenses y los servicios sociales. La realidad es que el sistema judicial español no está preparado para gestionar bien la alienación parental. Los tiempos judiciales son lentos, las pruebas son difíciles de obtener y durante años ha habido un debate sobre si la alienación parental existe como concepto legal reconocido. Lo que sí podemos decir con claridad es esto: documentar todo marca la diferencia. Guardar los mensajes, registrar los incumplimientos del régimen de visitas, comunicarse siempre por escrito cuando hay conflicto. No porque vayas a ganar un juicio mañana, sino porque si algún día necesitas demostrar un patrón, ese patrón tiene que estar registrado, y buscar un abogado especializado en derecho de familia, con experiencia específica en alienación parental.
No busquen, no encuentren o no contraten a cualquier abogado. Tienen que contratar a uno que conozca ese terreno, este terreno tan resbaladizo, fangoso. La diferencia entre un abogado y un abogado especialista es enorme. Todos estos padres tienen algo en común. Siguen aunque duela, aunque el sistema falle, aunque cometan errores. Siguen porque saben que al otro lado de todo esto hay un hijo que algún día va a necesitar encontrarles ahí. En el último bloque vamos a escuchar a esos hijos, ya adultos, ya con perspectiva, contando lo que no pudieron decir de niños. Este bloque lo he titulado La Esperanza, testimonio de hijos. Hemos hablado de lo que es la alienación parental, de cómo funciona, de los errores que cometemos, de padres que están en medio de esa batalla ahora mismo. Ahora vamos a hablar de lo que viene después, porque hay un después, no siempre, no en todos los casos, y no tan rápido como quisiéramos, pero existe. Es importante que lo escuchéis de boca de quienes lo han vivido, no de expertos, no de abogados, no de padres como vosotros, sino de los propios hijos, ya adultos, ya con la distancia suficiente para ver con claridad lo que de niños no podían ver. ¿Puede haber más expertos que ellos? Lo dudo. Cuando estáis en el peor momento, cuando vuestro hijo nos coge el teléfono, cuando os mira como si fuerais su enemigo, cuando sentís que todo lo que hacéis no sirve para nada, es casi imposible imaginar que eso pueda cambiar. El dolor del presente lo ocupa todo y no deja espacio para ver más allá. Lo que vais a escuchar ahora es ese más allá, la voz de hijos que estuvieron donde está el vuestro y que volvieron. Así pues, os ruego que escuchéis la voz de los mayores expertos de alienación parental, los niños que lo han sufrido. Antes de pasar a estas narraciones, quiero agradecer a la ONG Infancia Compartida por autorizarme a publicar o a dejaros oír las voces de dos personajes argentinos famosos que sufrieron la alienación parental y que recogen en sendas entrevistas en YouTube. Recomiendo que las veáis íntegras en YouTube, si podéis, en el canal de Infancia Compartida. Ahora aquí os dejo fragmentos de dos entrevistas. Una vez más, gracias a Infancia Compartida por dejarme publicar estos audios. El primer fragmento es una entrevista hecha a Gastón Recondo, uno de los más famosos periodistas deportivos de Argentina. Así pues, escuchemos lo que Gastón tiene que decirnos. Yo soy hijo único. Mis padres se separaron cuando yo tenía 3 años y medio, antes de cumplir los 4. No tengo prácticamente recuerdos de los dos juntos. Y no tengo recuerdo tampoco de diálogo amable entre ambos. Mi mamá decía que en la mesa había que, mientras comías, apoyar los cubiertos en el plato y en la mesa. Y mi papá decía que los cubiertos no tenían que tocar nunca la mesa, salvo cuando empezabas, punto. Entonces siempre arriba. Entonces yo tenía que concentrarme según con quién estuviera comiendo, cómo ponía los cubiertos mientras comía. ¿Entendés? O sea, a ese nivel de concentración tenía que estar para que ninguno dijera, está ganando el otro. Cuando mi mamá me decía, esto no lo cuentes, o cuando mi papá me decía, esto no lo cuentes, ¿yo qué hacía? No lo contaba. Entonces me acostumbré a la mentira y a agradarle. Mentía para agradar o para no desagradar. Yo cuando estaba con uno, procuraba
no demostrarle que también quería al otro, porque si no, mi sensación era que se podían enojar conmigo. Pero lo cierto es que en ese momento, yo con 10 años recién cumplidos, dejé de ver a mi papá, me animé a decirle que no quería verlo. Mi papá se había vuelto a casar, era como el argumento o la excusa para yo decirle que no quería saber nada con la nueva familia que estaba formando. Entonces, cuando él me venía a buscar los sábados a la mañana, yo desde el balcón de un segundo piso, ahí en Flores, le gritaba que no lo quería ver, que se fuera. Un jueves, en el medio, mi papá me iba a buscar a la puerta del colegio. Claro, no me podía ver los sábados a la mañana, empezó a ir con un escribano a la puerta del colegio. Y yo buscaba con mis compañeros de grado, de cuarto grado, escabullirme, salir por una puerta lateral para que él no me viera, pasar por detrás, llegar a mi casa. No había celular, yo no tenía teléfono en mi casa, entonces no le podía avisar de nada de lo que ocurría a mi mamá hasta que llegaba la noche de trabajar. Yo estaba con una chica que me cuidaba. O sea, yo lo veía, él no me veía, me escabullía y desaparecía. Cuando llegó la noche de mi mamá de trabajar, me acuerdo que cuando llega eran como las 9 de la noche, yo estaba en pijama. Le contamos que había venido la policía. Claro, yo desconocía las intimaciones del juzgado para que yo tuviera contacto con mi papá. Y ella, me acuerdo que se alteró mucho. Así como estaba vestido, me puso una campera. Imagínate, mayo, frío. Bajamos a la esquina, un taxi y a una casa en Villa Crespo, de unos amigos de la familia por parte de ella, y ahí me recluí desde ese jueves a la noche hasta el otro viernes a la mañana, que tuvimos que ir directamente a tribunales. Fuimos a tribunales y en tribunales me acuerdo de estar sentado en el despacho de la secretaria, puerta cerrada y adentro cada uno con sus abogados, el juez, y escuchar a mi mamá gritar. Lo que para mí fue como muy desgarrador, entrar, que el juez me dijera que me iba a vivir con mi papá, y nada, mi mamá le bajó la presión y qué sé yo, y acto seguido de ahí salí, y no me olvidé más, salí de ahí con mi papá y el abogado, y nos fuimos a comer a Pipos, y mientras comía en la mitad del almuerzo, yo dije, ¿por qué estuve un año si no siento rechazo de estar con él, digamos? No voy a decir que tenía complicidad, pero tampoco me generaba rechazo estar con él. Que el juez me escuchara a mí delante de los dos, nunca me pasó. Yo entré con todo cocinado, yo escuchaba lo que hablaban de mí como si yo fuera una cuenta bancaria. Y yo era una persona que con 10 años algo me había tocado vivir, y que aún habiendo sido manipulado por mi mamá, el juez hubiera advertido en mí que había sido manipulado por mi mamá y hubiera tomado la decisión en función de, bueno, esta mujer evidentemente necesita ayuda, lo que le está pasando a este chico es esto, vamos a ayudarla, pero vamos a ayudarlo a él, fundamentalmente. No lo extirpemos de donde está porque le va a generar un daño muy grande. A esta mujer también no va a entender que se equivocó, va a creer que es otra agresión de parte de este señor, va a seguir siendo su gran enemigo. O sea, ahí lo que yo noté es que la justicia lo que hace es se saca los temas de encima. Y no se está sacando temas de encima, se está sacando personas de encima. Y si se saca adultos, qué sé yo, van al agua, saben nadar, pero los menores no saben nada en la vida. La ley le da el poder de decisión a la madre. A continuación, lo mejor es congeniar con la madre de arranque cuáles van a ser las pautas. Y tratar de no hacer olas, como me decía alguna vez un productor televisivo. No hagamos olas. Que no se enteren que estamos dentro de la pileta. Porque si no, el hombre tiene todas las de perder en ese sentido. El padre, más que el hombre, el padre tiene todas las de perder. Estamos hablando de un padre que se portó bien. Pues si el padre no se portó bien, tiene que dar explicaciones. Ahora, si el padre se portó bien y es injustamente acusado de algo, la que tiene que dar explicaciones es la que hace la falsa denuncia. Lo que no puede pasar nunca es que no haya consecuencias con las falsas acusaciones. Porque lo que va a evitar la falsa acusación claramente es un castigo o una condena a quien haya acusado con una falsedad al otro progenitor, sea hombre o sea mujer, no importa el género. Piensen en el chico, no piensen en el adulto. Me veo tentado y sé que algunos se van a ofender con lo que voy a decir.
no se trata de quién tiene razón, se trata de quién sufre más, y nadie sufre más que el chico. No tiene ni más ni menos razón el que impide o el impedido. La única verdad es que el que sufre es el menor, siempre. Cuando la justicia entienda eso, para mí esto va a encontrar una solución más cercana. Ahora, hay algo que el juez en cuestiones humanas tiene que mirar a los ojos al más débil de los involucrados, que siempre es el menor, y que lo tiene que hacer en presencia de los padres, de los dos. Y que los dos padres tienen que escuchar lo que dice el hijo. Así como cuando vas a hacer terapia de pareja, uno tiene que escuchar lo que tiene el otro para decir, acá los padres tienen que escuchar lo que el hijo tiene para decir. Y el juez tiene que tener la capacidad suficiente como para llevar al chico a que de verdad diga lo que le está pasando y por qué le está pasando lo que le está pasando. Y tomarse un tiempo para tomar una decisión, no hacerla en el momento. El juez que intervino en esta causa que yo te cuento, conmigo no habló nunca. El único momento que habló fue para decirme la decisión que ya había tomado. Y eso para mí es digamos, yo se lo discuto a toda la gente que dice que no, que la justicia de familia, esto, lo otro, a mí no me la conté. Yo la viví. Los chicos pueden mentir. El buen profesional se da cuenta cuando el chico está mintiendo. Por eso se dice que los chicos no mientan. Aunque quieran hacerlo, no les sale. No busquen tener razón, porque una gran tentación es a que la justicia te dé la razón. Y el chico no necesita que nadie le dé la razón a papá o a mamá. El chico lo que necesita es sentir que tiene una mamá y un papá. Y que cada uno tiene sus características y que entre los dos se pudo haber generado un ámbito de muchas diferencias, pero que ellos no tienen nada que ver. Yo les sugiero que no sean impulsivos, que sean racionales, que sean pacientes porque no queda otra, y que no sean confrontativos. Que, reitero, a veces lo que le pasa a quien impide el contacto del menor con el otro progenitor es que lo que lo está dominando es el enojo, la bronca, el rencor, el ánimo de venganza, de no sé qué. Hay que hacer que ese sentimiento feo no que baje, que se calme. Y en la calma ir obteniendo pequeños resultados. No buscar el ideal. Ir consiguiendo metas cortas. A veces solamente hace falta tiempo. Claro que el tiempo es un tiempo que no se recupera. Porque mis 9 años mi papá no los recuperó nunca. Mi infancia de 9 a 10 años no la recuperó nunca. Ser más racional y menos impulsivo, conociendo la dificultad de esa situación cuando sos carne y sos vos el que hace 1 año que no ves a tu hijo, ¿no? Tengo claro qué es lo que no quise para con ellos, acordándome de mí cuando era chiquito. Ahora como padre, mientras hablo con mis hijos, con los 5, que cuando alguien afuera de tu casa, así sea la persona de mayor confianza en tu vida, así sea un familiar cercano, te dice, esto en tu casa no lo cuentes, es el primer indicio de que eso que te está diciendo o estás haciendo o estás viendo, hay algo que no está bien. Entonces lo primero que tienes que hacer es contarlo. Lo primero que tienes que hacer es contarlo para advertir que hay algo malo que está pasando. Lo que sí de grande, hice terapia primero con una psicóloga, que me resultó parcialmente, y después con un psicólogo, Sergio, que fue un fenómeno, y que me ayudó a darle la vuelta a toda esta situación. A darle la vuelta internamente a mi cabeza y a entender el porqué. Porque yo tenía claro, es como que yo había sorteado los problemas, pero no los había resuelto, que no es lo mismo. Los había esquivado. Y tenía que volver para atrás a resolverlos. Los pude resolver. Sí, me ayudó mucho a hacer terapia de grande. Lo que acabáis de escuchar no es un caso aislado. No es una historia bonita construida para dar esperanza o tener visualizaciones en YouTube. Es un adulto recordando la alienación de su madre y promoviendo que la justicia escuche al menor en un proceso en el que él es víctima. Escucharemos ahora a Cecilia Dopazo, una actriz argentina. Escucharemos su historia y la esperanza que nos da.
Yo soy hija única de mi mamá y mi papá. Se separaron cuando yo tenía 1 año. Y por lo que me acuerdo y me contaron, todo estaba como más o menos relativamente bien entre mi mamá y mi papá. Digamos, había algún acuerdo que tenía que ver con ver a mi papá los domingos y los jueves. Los domingos me pasaba a buscar al mediodía y nos íbamos a la casa de mi abuela a ver a la familia paterna. Y los jueves por ahí venía y me visitaba un ratito a la tarde, que mi mamá no estaba trabajando y estaba la chica que me cuidaba, entonces por ahí me visitaba un ratito a la tarde, ¿no? Domingos y jueves. Hasta los 5 años. A los 5 años nos vamos de vacaciones a Miami con mi mamá, la hermana de mi mamá, o sea, mi tía, mi prima, que tenía la misma edad que yo, 5 años, y yo. Nos vamos las 4 a Miami a visitar a mis abuelos maternos. Y nos íbamos como, no sé si 15 días o un mes de vacaciones, ¿viste? La cuestión es que llegó el momento en el que nos teníamos que volver y mi tía y mi prima volvían. Y se volvían al otro día. Y mi mamá me dijo, nosotras no vamos a volver, nosotras nos vamos a quedar acá a ver qué onda, hacer una experiencia. Y yo dije, ¿cómo acá? ¿Qué, a vivir? Bueno, nos vamos a quedar un tiempito más, vamos a ver. ¿Pero qué vamos a ver? Y si yo consigo un trabajo, vamos a alquilar un departamento. Y yo dije, ¿y papá? Y yo, no, bueno, en Argentina. Pero, ¿y le avisaste? Sí. ¿Y qué dijo? Está bien. Estuve 1 año y medio en Miami. Mi papá en algún momento, pasados unos poquitos años, me dijo que cuando yo había estado en Miami, él había iniciado una búsqueda con un juez. No sé muy bien exactamente decirte lo técnico, pero sí me dijo que había empezado la búsqueda con un juez y con la Interpol. Y me dijo eso, pero por ejemplo a los 8 años. A lo que yo mucho no indagué, digamos, no pregunté demasiado. Sentía que si yo me metía ahí, era terreno fértil para que mi papá me hablara mal de mi mamá, digamos. Era chica, pero no era boba, sabía que ahí había habido una traición, digamos, donde mi mamá dijo, me la llevo de vacaciones y se la llevó a vivir. El marido de mi mamá consigue un trabajo en Chipoleti, en Cinco Saltos. Entonces nos vamos a vivir ahí y parece que ahí también interviene un juez que determina que para no perder el contacto con mi papá esta vez, yo voy a tener que viajar cada 15 días a Buenos Aires. Entonces hacer Neuquén, que es donde estaba el aeropuerto, Neuquén, Buenos Aires, Neuquén, viernes de por medio. Sola. O sea, a los 7 años ya, cada 15 días viajaba sola en avión. Todo lo que implicaba lucha de mi papá por no perder contacto conmigo, a mí me generaba odio hacia mi papá. Era tipo, soltame, basta, no quiero. ¿Entendés? Esa era la sensación. Igual yo no decía, una lady, no iba a meter yo quilombo, ya había bastante, entonces viste una sobreadaptada total. Mi papá peleando por mí hacía que tuviera que viajar sola en avión. No me gustaba, o sea, lo quería matar, no quería. Era como, no era buena prensa, o sea, parecía que no estaba trabajando para que yo quisiera estar con él, para que lo quisiera. Pero bueno, después ves el whole picture, digamos, la imagen completa, la película entera y no la foto y entendés un poco. Yo creo que mi papá siempre se ocupó de algún modo de estar presente en mi casa, digamos, donde yo vivía cotidianamente. La verdad es que no lo veía mucho porque jueves a veces y domingos, y después de grande como que me di cuenta pensando que mi papá me regaló un pajarito. Un espanto porque en esa época se guardaba en una jaula, ¿no? Pero los pajaritos amarillos, qué sé yo, los pichoncitos, y un canario debe haber sido, que se llamaba Pimpollo, ¿viste? Pimpi, ¿cómo anda Pimpi? Bla, bla. Después de grande me doy cuenta que era una manera de tener su presencia dentro de mi casa, ¿no? En la cocina de mi casa, cada vez que le doy al piste, teníamos un tema de conversación, él estaba presente, ¿viste?
Mi papá trataba, ¿viste? Laburaba para estar presente. Metía lo que tenía que ver con sus gustos, con su cultura, que era muy opuesta a la de mi mamá. Y mi mamá ninguneaba eso. Y mi papá ninguneaba a mi mamá también. Y las dos cosas eran una manera de ningunearme a mí, porque yo estaba compuesta de las dos cosas. Entonces de repente cuando iba a lo de mi papá, estaba vedado todo lo que tuviera que ver con el inglés y con hablar en inglés, qué sé yo. O con todo eso. Yo tenía que hacer de cuenta que todo eso no existía, ¿viste? De un lado y del otro. Siendo madre, uno esperaría como una madurez y una posibilidad distinta. Pero también entiendo que no siempre es posible y en ese momento era lo que podía, lo que supo hacer, lo que quiso hacer. No, digo, fue víctima de su propia infancia, lo que te habla de lo importante que es otra vez. Y bueno, y después de su relación con mi papá, de no poder resolver algo, evidentemente, y estar tomada por eso y actuar en virtud de eso. De la relación con mi papá, de la relación con el mundo, ella misma, su propia infancia. Para que una mamá o un papá tome una decisión así, tiene que estar mal. O sea, no puede ser que esté bien. Tiene que estar con un gran malestar, con algún problema grave, digamos, consigo misma, con el mundo, con ese padre o esa madre. Tiene que estar mal psicológicamente para no, por ahí, anteponer a su hijo o hija frente a esa situación, ¿no? Cada caso debe ser distinto. De repente me hablaba muy mal, me decía esto, tu papá, que no pasa plata, que es un tacaño, que bla, 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 bla. Portero. ¿Hola? Sí, ahí baja. Tu papá. Y yo tenía que irme con ese ser humano que me habían dicho que era un monstruo. Pero intercedé, no quiero ir. Y no me sueltes a los lobos. Estás diciendo que son lobos. Mi papá no era un lobo, pero yo lo veía medio lobo. O sea, no tenía ganas de ir con él. Si tu mamá te habla mal de tu papá y vos después no querés ir con tu papá por eso, ya eso es un modo de manipular, ¿no? Y así fue medio que toda la infancia, hasta los 12 años, que fui una psicóloga, y eso estuvo muy bueno, porque caí en una psicóloga muy divina, y el objetivo de ese análisis era poder empezar a ver a mi papá con mis propios ojos, y no con los ojos de mi mamá. A mí no me pasó, pero si hubiera venido un asistente social y me hubiera preguntado vos qué querés, yo hubiera dicho no ir con mi papá, yo me quiero quedar en mi casa con mi mamá, porque mi casa, mi lugar de pertenencia era la de mi mamá. Físicamente, porque tenía mis cosas y todo, y psicológicamente también, era donde me sentía en casa. Yo me cansaba mucho cuando iba a lo de mi papá, porque, no sé, estaba como tensa, no era mi lugar. No sé cómo explicarte, a veces como un trabajo, como una obligación. Y porque me quería. La verdad que tiene que haber tenido ganas, porque fue duro. Parece que hubiera sido más fácil soltar. Y le estoy muy agradecida. Y le estoy muy agradecida porque tengo un papá, porque crecí con un papá. Aunque sea un papá al que yo no quería ver, era un papá que insistía para verme. Que yo cumplí 40 y pico y se murió mi papá. Cuando se murió mi papá, la segunda esposa de mi papá me da una caja llena de papeles con recuerdos y cosas. Cuando yo empiezo a revisarlos, veo papeles de esos años, efectivamente, donde están todos los documentos que hablan de la Interpol, de que me estaban buscando, que en el aeropuerto en Ezeiza estaba como mi nombre, estaban alertados de si yo volvía, si veían algún movimiento, no había que dejarme salir por si yo hubiera entrado.
había también como que avisar. Bueno, estaban todos esos documentos súper formales donde decían eso, y había un papel o un montón donde decía como que la carátula era secuestro de una menor. Y fue muy conmovedor para mí, porque por un lado estaban esos papeles de la justicia llenos de membretes y sellos y firmas y, bueno, cosas así muy, muy formales, intrincadas. Pero por otro lado, me conmovió un montón ver papeles y papeles y papeles y papelitos de mi papá haciendo cuentas, viendo a quién le pedía prestada qué plata para poder viajar, porque mi viejo no estaba en una posición holgada. Entonces, primero para sacarse la visa, entonces después la carta de la empresa donde trabajaba diciendo que trabajaba ahí y que iba a volver. Había muy pocos recursos, estamos hablando del año 75 más o menos, donde no había teléfono, no tenía nadie conocido en Estados Unidos. Pero que después de grande lo valoré un montón, porque para tu composición psíquica y tu autoestima es muy distinto que tu papá haya peleado por vos que no. Y yo tuve un papá que me quiso y que la peleó, y para mí es muy distinto. Incluso ya de muy recontra grande, 40 y pico de años, cuando fui a la caja y vi todo lo que había peleado, no sé, me hizo sentir querida, me hizo sentir muy bien. Y ya se había muerto, pero estuvo muy bueno igual. A mí me sirve, tengo la caja, ¿viste? Y que no pare de luchar. Que no pare de luchar. Que seguramente es muy difícil, muy difícil. Yo lo viví desde el lugar de la hija y en ese momento no me daba tanto cuenta de lo que hacía mi papá, pero después ya cuando ves la película entera te enterás y lo valorás mucho. Pero no solo lo valorás porque uy, qué bueno, es lo que hay que hacer, cumplió con su responsabilidad moral, ética, lo que te pide la sociedad, la cultura en la que vivimos, sino porque es muy importante internamente para cada persona. Es muy importante internamente para tu autoestima, para tu identidad, para entender cómo estás conformado. Fundamental, fundante. Seguro que es durísimo. Y por eso es tan valioso, ¿no? Que los padres y las madres luchen tanto por los hijos y las hijas y por ellos. O sea, ese vínculo es sagrado, no se puede cortar. Cecilia nos da esperanza. No importa el tiempo pasado, no importa la manera. Lo único que debe importarnos es que un día nuestro hijo o hija agradecerá nuestro esfuerzo. Esa es nuestra recompensa. Amor por amor. Sé que es difícil de digerir y que todos queremos que esto que pase ya, que sea inmediata la solución, pero no podemos ir con prisas. Está la salud mental de nuestro hijo en juego. Demos tiempo, dejemos que ellos crezcan, que se empiecen a dar cuenta de las cosas y que sepan que su padre o su madre están ahí para lo que quieran, sin condiciones. Dejemos que ellos mismos vean que somos diferentes al otro y que el día de mañana, si por alguna casualidad tienen que escoger, que escojan escuchando a su corazón, no a todo aquello que el otro progenitor les ha metido en la cabeza. Eduquémosles en el amor, y para educarlos en el amor tenemos que ofrecer ese amor, tenemos que ser el ejemplo. Para acabar,
deseo narrar la historia de Lluís Sala, cuya entrevista íntegra podéis encontrar en la web de informativos de Telecinco. Lluís llegó a odiar a su padre durante años, no porque su padre hubiera hecho nada malo, sino porque desde pequeño le fueron construyendo una realidad falsa, pieza a pieza, hasta que esa mentira se convirtió en su verdad. Le decían que su padre no le quería, que no se preocupaba por él y que por su culpa no tenían dinero para comer. Con solo 12 años, Lluís asumió el papel de defensor de su madre, no porque lo eligiera, sino porque nadie le había dado otra opción. Le cogían del colegio, le metían en un taxi y la abogada le decía todo lo que tenía que decir en el juicio en contra de su padre, porque si no, a su madre le iban a pasar cosas malas. Pero la historia de Lluís no termina ahí. Un día su padre le buscó, no para atacar, no para defenderse, solo para contarle la verdad. Y Lluís dice que aquel mismo fin de semana se quedó con su padre a vivir, porque se dio cuenta de que todo lo que le habían dicho era una mentira. Su padre sí se había hecho cargo de él, siempre intentó contactar con él, incluso le enviaba regalos que su madre no le entregaba. Ahora escuchemos algunas frases de Lluís. Lo que pasó es que se metieron terceras personas de la familia de mi madre, y esto acabó generando todo este conflicto. Hubo una ansia por quitarle todo a la otra parte y destrozarle para que se sintiera impotente. No me explicaban la verdad, porque mi padre nunca dejó de mantenerme. Es más, mi padre daba dinero a mis hermanas delante de mí para que llenasen la nevera. Un día mi padre me vino a buscar y me dijo que me iba a contar toda la verdad. La realidad fue que aquel mismo fin de semana me quedé con él porque me di cuenta de que todo lo que me habían dicho era una mentira. Desde que me fui a vivir con él, tuve un cambio total emocional, porque pude madurar, pude dejar de ser el adulto, el padre de familia que intentaba ser cuando estaba con mi madre, y pude pasar a ser lo que era, un adolescente. A la gente que se está separando, le doy el humilde consejo de que no utilicen a sus hijos. A los niños les diría que sean fuertes y al mínimo indicio de que alguna de las partes les utiliza, que lo hagan visible. Lluís narra esto no con rabia ni rencor, sino con la claridad de alguien que ha pasado al otro lado y puede ahora ver con sus propios ojos lo que de niño no podía ver. Eso es lo que hace el tiempo cuando hay un progenitor que no se rinde. Le da a ese hijo la posibilidad de encontrar la verdad por sí mismo. No rindáis, porque el día que lo entienda va a necesitar encontraros ahí. Eso es todo. Eso es lo que resume este episodio entero. No os estoy pidiendo que seáis perfectos. Os estoy pidiendo una sola cosa: que sigáis estando. Porque vuestros hijos, aunque ahora no puedan verlo, están construyendo una memoria, están acumulando momentos, están guardando, sin saberlo, la imagen de un progenitor que apareció en todos los partidos, aunque a veces no le saludaran, que llamó aunque no le contestaran, que puso límites aunque le llamaran el malo, que no habló mal del otro progenitor aunque tuviera muchos motivos para hacerlo. Esa imagen no desaparece, se queda. Y cuando el hijo tiene la madurez suficiente para mirar atrás, esa imagen es lo que encuentra. Vosotros estáis construyendo esa imagen ahora mismo, cada día que seguís, cada vez que no os rendís. Hemos llegado al final. Hemos hablado de lo que es la alienación parental y de cómo funciona.
de las tácticas que se usan para romper el vínculo entre un progenitor y su hijo, de los errores que cometemos nosotros sin querer, de padres que están en medio de esa batalla ahora mismo y de hijos que volvieron. Si has escuchado todo esto hasta aquí, probablemente es porque lo estás viviendo o porque conoces a alguien que lo vive. Y quiero que te lleves 3 cosas concretas antes de dejar de escucharme. La primera, documenta todo. Los mensajes, los incumplimientos, las situaciones concretas. No para alimentar el conflicto, sino porque si algún día necesitas demostrar un patrón, ese patrón tiene que estar registrado. Comunícate siempre por escrito con el otro progenitor cuando haya tensión. La segunda es busca ayuda para ti, no solo para tu hijo, para ti también. Un psicólogo, un grupo de padres en tu misma situación, un espacio donde poder procesar todo esto sin que tu hijo lo cargue. Cuidarte tú es cuidarlo a él. Y la tercera, no te rindas, ya lo has escuchado hoy de boca de hijos que estuvieron donde está el tuyo. No te rindas aunque parezca que nada funciona. No te rindas aunque el sistema te falle. No te rindas aunque tu hijo hoy no pueda reconocerlo. Sigue estando. Eso es lo único que no puedes dejar de hacer. Hasta aquí el episodio de hoy. Espero que os haya ayudado. Para más ayuda, podéis en España contactar con la Asociación de Padres y Madres Separados. Tiene grupos de apoyo presenciales y online en varias ciudades. La Asociación Nacional de Afectados por la Alienación Parental, que ofrece orientación legal y psicológica. El canal de YouTube de la Asociación Padres de Familias Separados, que también tiene numerosas entrevistas con profesionales enfocados en la alienación parental. Y os recomiendo personalmente 3 libros. Hijos alienados, cómo actuar cuando tu hijo ha sido manipulado, de Arantxa Coca. Me ha dicho mamá que no me quieres, de Carmen Serrano. Y SAP, de José Manuel Aguilar. Y en YouTube tenéis, como hemos nombrado antes, el canal de Infancia Compartida, que tiene testimonios en primera persona de hijos adultos que vivieron la alienación parental de niños y que te recomiendo que los busques. Si conoces a algún padre que esté pasando por esto, comparte este episodio con él. A veces lo único que necesitamos es que alguien, en nuestro peor momento, nos haga mostrar que no estamos solos, que lo que vive tiene un nombre y que hay salida. Para terminar, quiero deciros que tengáis esperanza. Si os preguntáis por qué vosotros, os respondo que en la adversidad está el aprendizaje, la vida, el destino, Dios, llámalo como quieras, desea enseñarnos que la maldad se combate con amor y que se debe perseverar, tener paciencia y tener también esperanza. Este es nuestro camino, nuestro destino, demostrar a nuestros hijos que el verdadero amor es incondicional y que también puede hacer sufrir. Pero nada es en balde. Nuestra presencia, le guste o no, le dará un motivo que pensar. ¿Cómo es posible que tratándolo tan mal, mi padre o mi madre aún sigan queriéndome? Aún sigan aquí. Esta pregunta acaba llegando a su mente. Y la respuesta es amor. Sigue estando. Hasta la próxima. Y hasta aquí el podcast de hoy. Esperamos que haya sido de su interés. Para más podcasts como este pueden visitar el canal de Humanidades por un Humano en iVoox, YouTube Music y Spotify. También pueden ver videopodcast en el canal de Humanidades por un Humano en YouTube, o leernos en el blog, humanidadesporunhumano.blogspot.com. Pueden ayudar a que sigamos con nuestra labor solo dándole al me gusta, y suscribiéndose para no perderse ningún podcast futuro. También está abierto el Gmail de Humanidades por un Humano si desean hacer cualquier sugerencia o petición. Gracias por su atención y pasen un buen día. Y recuerda, vive, ama, confía, perdona, acepta,
comparte, agradece y nunca olvides que el poder eres tú.